¿Cómo están, queridos amigos? Dios les bendiga. Qué gusto otra vez estar reunidos en esta nueva transmisión de nuestra serie de mensajes que se llama Procesos. Yo soy el pastor Lalo, te saludo desde la ciudad de Guadalajara, en México, y de verdad me da mucho gusto estar reunido con ustedes para estudiar nuevamente un mensaje más de las Escrituras. Recuerden que estamos aprendiendo por medio de personajes relevantes e importantes de la Biblia, a los que llamamos héroes de la fe. Estamos aprendiendo cómo Dios utilizaba a ellos sus procesos y sus tiempos para transformarlos y llevarlos a cumplir el propósito eterno para ellos mismos o para una nación o para alguna circunstancia. Entonces, estamos estudiando esto y el día de hoy pues vamos a también estudiar a un personaje realmente importante y sobre todo muy llamativo para muchos de nosotros que crecimos estudiando la palabra desde pequeños. Pues es el libro de Jonás, este personaje tan interesante, ¿verdad? Y todos lo recordaremos, sobre todo porque sabemos que la Biblia y nuestras maestras y las canciones que cantábamos de pequeños hablaban de que Jonás, por haber desobedecido la instrucción de Dios, fue devorado por un gran pez. Una historia extraordinaria. Ahorita vamos a entrar en más detalles. Pero bien, yo les quiero invitar a ustedes que vayan por una tacita de café. Miren, esta taza me la regaló una persona, creo que sí, nos parecemos mucho. Vayan por su taza de café y también, por favor, vayan por una Biblia. Importante que, por favor, al estar nosotros estudiando estas series de mensajes, tengan una Biblia a la mano. En lo particular, yo tengo esta linda Biblia de estudio que se llama Biblia del Diario Vivir, en versión o en traducción, Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque aparte de que trae contenidos adicionales, información adicional como mapas, ilustraciones, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de Jonás, dice ahí, bueno, es el libro número 32 de la Biblia y trae mucha información adicional que nos ayuda pues a tener un contexto más completo para el estudio de la palabra de Dios. Y además, bueno, tiene algunas informaciones adicionales, comentarios que de verdad son de mucha ayuda y amplían nuestra comprensión del estudio de la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia de estudio, no se preocupe, tome la que usted tenga. Pero recomiendo mucho esta y sobre todo también recomiendo que es una traducción a un lenguaje más cotidiano de nuestros días, sobre todo aquí en México o en algunas regiones de América Latina, donde nosotros ya no hablamos el español de España. Entonces, les recomiendo mucho esta Nueva Traducción Viviente. Es una traducción súper limpia, ligera, actualizada y sobre todo revisada, bien revisada. Y los contenidos pues están más que revisados. Pues vamos a estudiar entonces a este personaje Jonás y al título del mensaje de este día yo le puse el proceso de la redirección, cuando Dios corrige el rumbo de nuestro corazón. Y es importante entender que a diferencia de otros personajes que ya hemos estudiado en ocasiones anteriores, pues en esta ocasión vamos a aprender que el proceso no es un proceso gradual de transformación, sino que es un proceso de disciplina y corrección. Y me interesa mucho que tú entiendas esto porque en muchas ocasiones Dios va a utilizar sus procesos para corregir, para quebrantar y para reconstruir cuando en nuestro corazón hay pecado, hay necedad, hay desobediencia. En ese momento, para que Dios cumpla sus propósitos y por amor a nosotros, muchas ocasiones va a tener que ser un proceso correctivo. Yo hace poco escuchaba una frase que me encantó, que dice, Dios te ama tanto que no te va a dejar como te encontró. Y así es. Dios amó tanto a Jonás que lo tuvo que corregir y disciplinar de una forma muy particular para que Jonás cumpliera con el llamado para el cual Dios le llevó a llevar este mensaje a esta nación enemiga o pueblo enemigo de Israel. Y en este caso estamos hablando de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive el día de hoy estaría ubicado en lo que hoy se conoce como la ciudad de Mosul en Irak. Eran iraquíes, eran personas que no tenían nada que ver con el Dios de Israel ni con el pueblo de Israel, al contrario, eran enemigos. Eran naciones altamente idólatras, paganas y con prácticas realmente detestables a los ojos de Dios. Ustedes tenemos información arqueológica y bíblica que indica que tenían prácticas realmente abominables y destructivas. Entonces, Dios manda a este profeta, Jonás, era un profeta y los profetas
eran llamados por Dios para llevar un mensaje, sobre todo un mensaje de arrepentimiento a las naciones, y en este caso le indica a Jonás, le da la instrucción: tienes que ir a la ciudad de Nínive para decirles que se arrepientan de sus malos caminos, de otra manera yo voy a destruir la ciudad. Fuerte y claro, ¿verdad? Y yo quiero en este momento que tú reflexiones en la siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando Dios te dice, ve a la derecha, y tú decides correr hacia la izquierda? Muchas veces pensamos que los procesos de Dios son solo para instruirnos, pero a veces Dios activa lo que yo llamo el proceso de corrección. Jonás era un profeta, un hombre que conocía a Dios, pero su corazón no estaba alineado a la misericordia de Dios. Cuando insistimos en huir de la voluntad divina, Dios es tan amoroso que iniciará un proceso tormentoso, no para destruirnos, porque Dios nos ama, sino para salvarnos de nosotros mismos, de nuestra propia necedad. Y este es el caso de Jonás. Y fíjense que algo muy interesante, que a diferencia de otros personajes que ya hemos estudiado con anterioridad, cuyo proceso de preparación fue ascendente y progresivo, en el caso de Jonás, el proceso fue de corrección y alineación con el mensaje que Dios tenía para llevar y comunicar. Es un mensaje confrontador, pero sumamente práctico para aquellos que están huyendo de lo que Dios les ha mandado a hacer. Quizás tú eres una persona que ya supo cuál es el llamado de Dios, que entiende cuál es el llamado de Dios, que sabe lo que tiene que hacer, pero desde hace tiempo has estado huyendo de este llamado de Dios. Este mensaje es para ti. Y quiero que entiendas 3 procesos por los cuales Jonás tuvo que pasar para cumplir con el propósito de Dios. Y el primer proceso yo le llamo el proceso de la huida y la tormenta. El proceso de la huida y la tormenta. Y este es un proceso que duró varios días de resistencia. Interesante que todo este relato pasa a través de algunos días y semanas, y no a través de años, como hemos visto en otras ocasiones con otros personajes. Un proceso que fue rápido y confrontador. Y aquí debemos de entender que el proceso de Jonás comenzó con una asignación bien clara, pero muy incómoda para él: ir a predicar a Nínive, los enemigos de la nación de Israel. Y ante esto, Jonás decide comprar un boleto en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque a Jonás le indignaba mucho la misericordia de Dios hacia los enemigos, la gracia y el amor de Dios hacia personas que, según Jonás y su criterio, no merecían la gracia y la misericordia de Dios. No sé si te identificas con esta actitud. Muchas veces nosotros nos alegramos y nos da gusto ver cuando una persona que es nuestra enemiga, que nos hizo daño, le va mal. Pues algo así, esta era una actitud que tenía el corazón de Jonás. Si Dios iba a destruirlos, bien merecidos se los tenían, porque ellos eran unas personas enemigas del pueblo de Israel. Ese era el pensamiento de Jonás. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, decide mandar a un mensajero para advertirles de sus malos caminos y que se arrepintieran. Esto indignó a Jonás y decide ir hacia el puerto de Tarso o Tarsis, allá muy cerca de, pues en la región de Grecia. Y bueno, pues iba a tener que abordar un barco, queridos. Estaba alejándose. Acuérdense que estaba en la región de Israel. Él desciende a un lugar que se llama Jope, allí se embarca y decide ir hacia Tarso para ir lo más lejos y contrario posible a Nínive. Y esto es una decisión que le trajo un gran costo. Y esto nos enseña que el proceso de resistencia, queridos, es costoso. Toda vez que tú decidas resistirte a la voluntad de Dios y a los procesos de Dios en tu vida, inevitablemente va a traer un costo, y generalmente es un costo muy alto. A veces Dios va a tener que retirar de tu vida cosas que te están impidiendo cumplir con su llamado. A veces Dios te va a tener que postrar en una cama para que reflexiones y te arrepientas y vuelvas al camino que Dios quiere para tu vida y obedecer ese llamado. Así es, va a tener un costo que vas a tener que pagar, como Jonás tuvo que pagar por irse al lado contrario de donde Dios le había mandado. Y entonces recordemos que la historia relata que se desata una gran tormenta mientras él iba en el barco. Era una tormenta que aterró, llenó de terror y de pánico a la tripulación. Mientras dice la Biblia que Jonás estaba dormido profundamente, la tripulación estaba muerta de miedo. Yo creo que fue una tormenta tan inusual, porque imagínense, los marinos estaban acostumbrados
a las tempestades y a las tormentas en el mar, pero en este caso fue una tormenta tan violenta que ellos se llenaron de terror y empezaron a clamar a sus dioses para que calmaran la tormenta, pero no sucedía nada. Y entonces ellos empiezan a indagar y van y despiertan a Jonás, y Jonás reconoce delante de ellos que es por su culpa que esa tormenta es tan violenta, pues porque él había desobedecido al Dios de Israel. Entonces estas personas, la tripulación le ruegan que clame a su Dios para que calme la tormenta, pero él les dice algo muy curioso. Él les dice, miren, la tormenta no se va a calmar a menos de que yo baje de este barco. Estamos en alta mar, así que arrójenme al mar. Interesante que esta tripulación no decide de inicio arrojarlo al mar, deciden seguir clamando a sus dioses y le ruegan a él para que clame al Dios de Israel, pero nada cambia y hasta después fue que ellos deciden tomar a Jonás y echarlo por la borda, y dice que la Biblia enseña que de inmediato la tormenta se calma. Y Jonás cae a las aguas profundas y entonces la Biblia enseña que un gran pez, no sabemos qué clase de pez era, no sabemos si era una ballena o qué clase de pez era, pero él era lo suficientemente grande para tragarse a Jonás y mantenerlo con vida dentro del pez. O sea, era un pez lo suficientemente grande para que Jonás sobreviviera dentro del pez. Entonces, no sabemos qué clase de pez era, pero esto sucede de esta manera y estando ahí adentro, pues Jonás reflexiona. Pero bueno, vamos antes que nada a ver un versículo clave y les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Jonás capítulo 1, versos 3 y 4 y lo voy a leer. Dice lo siguiente: entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partiría a Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor, dice. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar a los que iban en el barco. Entonces ahí está, ¿verdad? Todo en resumen fue lo que pasó. Y bueno, pues la lección aquí aprendida es que ninguna distancia te puede esconder de Dios. Ninguna tormenta de desobediencia se detendrá hasta que te rindas a su voluntad. Muchos de nosotros hemos aprendido esta lección por la mala. Con dolor y sufrimiento hemos aprendido que nuestra desobediencia ha causado tormentas en nuestra vida. Piensa por un momento ahí en tu casa, en donde estés, ¿qué tormenta actualmente estás enfrentando por causa de tu rebeldía y tu desobediencia? O incluso algunos de ustedes quizás ni cuenta se habían dado que estaban en rebeldía y hasta este momento están cayendo en cuenta que esta tormenta por la que están pasando, ya sea una enfermedad, un desempleo, una situación familiar, es por causa de tu desobediencia y de tu rebeldía. Reflexiónalo, piénsalo. Y entonces pues aprendemos esta gran lección. El siguiente proceso que yo les quiero compartir le llamo el proceso de la oscuridad. Ya en este momento Jonás está en el vientre de este pez y ahí sí la Biblia claramente indica que fueron 3 días y 3 noches que estuvo Jonás ahí en el vientre del pez cuando fue echado al mar. Entonces cuando los marineros lo mandan, lo lanzan al mar, Dios no permite que se ahogue porque Jonás se pudo haber ahogado ahí en alta mar, sino que prepara este gran pez para tomarlo y llevárselo, ¿verdad? Y el pez representa pues ese proceso del quebrantamiento en el secreto y en la oscuridad. Ahí 3 días y 3 noches en absoluto secreto y oscuridad. Nadie más podía saber que Jonás estaba en ese lugar, solamente él y Dios. Y ahí estando en el vientre del pez, Dios trata con el corazón de Jonás y lo quebranta, lo rompe para que Jonás se diera cuenta que estaba en desobediencia. Y lo comprende, porque vemos ahí en el capítulo 2 cómo Jonás levanta un clamor y una oración. Es un salmo precioso el que recita aquí Jonás, dándose cuenta del error en el que él incurrió. Y es todo el capítulo 2, léanlo por favor. Es un salmo de clamor, de arrepentimiento delante de Dios. Entonces, bueno, aquí la realidad es que esto le tomó exactamente 3 días y 3 noches dentro del pez. No fue un proceso de años, sino un proceso intensivo de muerte al ego. Dios tenía que tratar intensivamente, en un corto tiempo, el ego de Jonás y de esta manera,
pues pasaron 3 días y 3 noches de absoluta intensidad e intención de Dios para quebrantar el corazón. Ahí en la oscuridad total, donde no había escapatoria, Jonás finalmente reconoció y se rindió delante de Dios. Y otra vez, como lo hemos dicho en otros mensajes anteriores, hay un factor común. Igual que con Moisés, igual que con David, igual que con Josué, hay un tiempo de anonimato donde Dios trata con el corazón de las personas. Y en este caso, Jonás fue ahí adentro del pez donde Dios quebrantó su corazón. Hay un versículo clave, ahí por favor si gustan acompañarme, Jonás 1:17, y luego vamos a ver el capítulo 2, versículo 1. Y dice el verso 17, Jonás 1:17, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se lo tragara, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Verso 1 del capítulo 2 dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y dijo, en mi aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Ahí vemos a un Jonás completamente quebrantado, clamando al Señor. ¿Qué lección aprendemos aquí? A veces Dios tiene que encerrarte y quitarte todas las opciones externas a las que tú siempre recurres antes que a Dios, y para pues llevarte finalmente para que mires hacia arriba, hacia los cielos, y clames con todo tu corazón al Señor. A veces Dios te va a aislar para retirarte de todas esas herramientas con las que tú siempre has contado y de las cuales tú te aferras pensando que con eso puedes cambiar las circunstancias. Y ahí Dios te aísla y te quita toda esa confianza en tus propias fuerzas y provisiones personales. Bien, vamos al proceso número 3, que es el proceso del corazón, la confrontación de la gracia. Y aquí vamos a hablar de varias semanas donde Jonás tuvo que pasar para llevar la ministración, y el mensaje de Dios a la ciudad de Nínive. Entonces, dice la Biblia que este pez se acerca a la orilla de una playa, no dice qué playa, y vomita a Jonás y lo echa fuera. Hay quienes piensan que fue echado fuera en Nínive, ¿verdad? Que fue vomitado en Nínive, pero Nínive no tenía costas. Es echado en una playa donde Jonás tiene que emprender su viaje y su camino hacia Nínive. Y viaja en un viaje que tomaba días y predica. Llega a la ciudad y predica. Y dio el mensaje cortito y claro. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Fin del mensaje. No fue un mensaje como los que estamos acostumbrados nosotros, como los de Pedro, los de Pablo, que se paraban delante de las multitudes a convencer a las personas de arrepentimiento. Jonás cumple con su obligación y obedece a Dios llevando simplemente este mensaje, pero nada más. No hace ninguna otra cosa más que comunicar el mensaje, pero para su sorpresa, queridos, la ciudad se arrepiente. Yo creo que Jonás dijo, cumplo con lo que tengo que hacer y me voy, y seguramente la ciudad será destruida. Yo ya les comuniqué el mensaje, yo ya les dije lo que tenían que hacer y me retiro. Sorpresa, porque la ciudad completa se arrepiente. Pero el proceso de Jonás aún no termina porque su actitud aún seguía mal, tenía una actitud equivocada. Quizás hubo un arrepentimiento por haber desobedecido a Dios, pero su actitud hacia el pueblo de Nínive, hacia la ciudad, seguía siendo la misma. Pues después de haber predicado el mensaje y que la nación se arrepiente, Jonás decide regresar y se va hacia una zona desértica totalmente, y dice la Biblia que hay un calor abrasador, un viento abrasador, pero Dios le provee de una planta, una gran planta como una enramada, para que Jonás se pueda guarecer del calor tan fuerte, ¿verdad? Y tener un poco de sombra y descansar un poco ahí. Y Dios hace esta provisión y Jonás estaba feliz, estaba contento. Pero dice la palabra de Dios que Dios envía a un pequeño gusanito que se empieza a devorar toda la planta. Y entonces Jonás entra en amargura, en rencor y le reclama a Dios por qué ese gusanito tuvo que devorar la planta si la planta le estaba dando la sombra. Y ahí es donde Dios confronta la actitud de su corazón, ¿verdad? Apenas le tomó unos días de campaña, de predicación, y Dios confrontó el egoísmo del profeta, quien se preocupaba más por una planta, la planta que le daba sombra, que por la salvación de una ciudad de 120,000 habitantes, seres humanos. Jonás estaba más indignado por la destrucción de esa pequeña planta que le daba sombra que por toda una ciudad, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver este versículo clave en Jonás capítulo 4, versos 10
y 11, que dice así: entonces el Señor le respondió: sientes lástima por esta planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar a sus animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y adivinen qué, queridos. Ahí termina el libro de Jonás. No vemos si hubo un proceso de arrepentimiento, no vemos si Dios trató con él y qué pasó después. Ahí termina. Esto nos deja muchas, pues pequeños indicios, ¿verdad? De que Jonás mantuvo esta actitud de indignación, decide terminar el relato y ya, ¿verdad? Y bueno, pues esto también nos deja a nosotros una lección, que podemos hacer la obra de Dios como la hizo Jonás. Finalmente él obedeció y llevó el mensaje, pero con una actitud equivocada. O sea, podemos obedecer externamente a Dios, pero con un corazón completamente equivocado. Si no tenemos el amor de Dios, pues el proceso interno no está completo, y Dios quiso completar este proceso por una mala actitud que tenía Jonás. Esto me recuerda que en muchas ocasiones, cuántas veces cuando éramos niños, o algunos de ustedes jóvenes que me están escuchando, niños, cuántas veces mamá, papá nos dan una instrucción y la obedecemos, pero de malas, ¿verdad? Vamos refunfuñando y finalmente hacemos lo que papá y mamá indican, pero con una mala actitud. Eso mismo pasó con Jonás. Él finalmente obedeció, pero tenía una mala actitud. El propósito se cumplió, que fue llevar el mensaje, se cumplió. Pero el proceso de Jonás estaba incompleto y Dios tuvo que completarlo. Bien, queridos, pues vamos a pasar ahora algunas preguntas muy prácticas, por favor, para que ustedes ahí en casa las discutan con la familia. ¿En qué dirección estás viajando hoy? ¿Estás yendo hacia Nínive, que Dios te mandó? Tu asignación, tu llamado, perdonar a alguien, cumplir con una tarea asignada. Piensa, ¿estás yendo hacia allá, hacia donde Dios te indicó que fueras, o estás pagando un boleto al lado contrario, a la falta de perdón, al incumplimiento de tus promesas, de tus propósitos? ¿Hacia dónde estás viajando hoy? Segunda pregunta: ¿es la tormenta que estás viviendo hoy, en este momento, una consecuencia de tu desobediencia? Piensa en tu tormenta en este momento. ¿Es consecuencia de tu rebeldía, de tu necedad, de tu desobediencia? Piénsalo, porque no todas las tormentas son del diablo. Los cristianos tendemos a echarle la culpa de todo al diablo, y a todo le ponemos espíritu de flojera, espíritu de apatía, espíritu de desobediencia, cuando en realidad es nuestro pecado, la gran mayoría de las veces, las que nos mantiene dentro de una tormenta. Y si es así, si has descubierto que esta tormenta es causada por tu rebeldía, ¿qué necesitas entregar hoy? ¿Qué necesitas hacer hoy? Medita en esta pregunta y ora al Señor, ¿verdad? Y que el Señor te lleve a una conclusión. La tercera pregunta es: ¿cómo respondes cuando estás dentro de la oscuridad del pez? Quizás en este momento tú estás postrado en cama, estás ahí encerrado, quizás estás sin empleo, quizás estás solo, quizás te dejaron abandonado y solo, y ya no cuentas con esas personas que eran parte de tu familia. Quizás estás en ese tiempo de oscuridad, ¿verdad? ¿Y cómo estás respondiendo cuando estás ahí atrapado y sin opciones? ¿Te amargas contra las circunstancias, como muchos de nosotros que nos victimizamos? ¿O haces como Jonás? Se levantó en oración y rendición en el peor momento. Ahí quizás en este tiempo donde tú estás, en este momento, en el vientre del pez, deberías hoy declamar al Señor. Cuarta pregunta: ¿te alegra el bienestar y la salvación de quienes te han hecho daño? En este caso, Nínive era una nación enemiga de Israel. Jonás debió haberse alegrado porque el Dios de Israel estaba alcanzando a otras naciones, estaba alcanzando a otros pueblos. Pero bueno, como un buen religioso, Jonás pensaba que Dios era exclusivo y que ninguna otra nación, ningún otro pueblo merecía la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa en tu corazón cuando ves que Dios está rescatando a una persona que te hizo daño, a una persona que considerabas tu enemiga? ¿Te alegra? ¿Te alegra ver cómo Dios bendice, restaura, levanta y salva a las personas que te hicieron daño? Muy buena pregunta. Ahora vamos juntos a unas conclusiones prácticas. Recuerda que las conclusiones son prácticas para que tú respondas en tu vida cotidiana
con esta enseñanza bíblica. Queridos, de nada sirve tener la Biblia acá en la cabeza si no la llevamos a la práctica en nuestras decisiones cotidianas. La primera conclusión práctica es que huir de Dios siempre va a salir caro, va a traer un costo altísimo. Y Jonás lo pagó. Recuerda esto, huir de Dios, escaparte de su voluntad, de su llamado y desobedecer y ser rebelde va a traer un gran costo que tienes que pagar. Otra conclusión, la segunda, es que Dios no cambia de opinión con respecto a tu llamado. Dios no va a cambiar de opinión con respecto a tu llamado. El llamado de Dios hacia Jonás, a pesar de su rebeldía y a pesar de su desobediencia, el llamado continuó. Dios no renunció al llamado que puso en Jonás. Entonces, aunque Jonás huyó, dice la Biblia que la palabra del Señor vino a él por segunda ocasión. Ahí en Jonás, capítulo 3, verso 1. Y esto nos deja ver que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Quizás la palabra de Dios ha venido a tu vida por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. Dios sigue dándote oportunidad todos los días y te sigue mandando su palabra por N cantidad de veces. Por eso la Biblia enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios tiene misericordia de ti todos los días y te da nuevas oportunidades para responder a su llamado. Entonces tu proceso no va a terminar hasta que tú honesta y honradamente digas: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y la tercera y última conclusión es que a Dios le importa más el obrero que la obra. Miren, queridos, Dios pudo haber enviado a otro profeta a Nínive. Dios pudo haber renunciado a Jonás y haber enviado a otro profeta a Nínive, pero decidió insistir en Jonás. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios no solamente quería salvar a Nínive, Dios decidió salvar a Jonás de su necio corazón, ¿verdad? Tu proceso actual es porque Dios está más interesado en ti y no solamente en lo que haces. Queridos, los invito a que me acompañen a hacer esta oración para terminar. Señor, perdónanos por las veces que hemos querido huir de tus planes por miedo o por orgullo. Detén nuestras huidas, Señor, aunque sea a través de tormentas. Alinea nuestro corazón con tu misericordia y ayúdanos a aceptar tus procesos de corrección con humildad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos, pues una vez más me dio tanto gusto estar cerca de ustedes con esta enseñanza de la palabra de Dios. Y recuerden varios avisos. Uno, esta lección la estamos dando en vivo los miércoles a las 8 de la noche aquí en Guadalajara, en diferentes casas que varios de ustedes amablemente han ofrecido para que nos reunamos ahí en un pequeño grupo de estudio bíblico. Si usted está interesado en asistir a uno de estos estudios en vivo con un grupo de otras personas, donde tenemos ahí un lindo refrigerio y tenemos unas canciones y el estudio de la palabra, la pasamos de verdad bastante bien, pues mándenme un mensajito aquí mismo, en este mismo canal pueden mandarme un mensaje para pedir información y con gusto yo se las hago llegar. También recordarles que ya nos quedan muy pocos estudios, creo que 2 o 3 más de esta serie de mensajes para luego iniciar con una nueva serie de mensajes. Y la sorpresa que les tengo es que va a ser nuestro hijo Natán quien va a poder compartir en esta ocasión este extraordinario mensaje. Así que la próxima semana esperen ustedes a Natán que nos va a compartir este mensaje. Bien, queridos, pues no olviden que pueden seguirnos en este canal, también en Spotify. Aquí en la descripción del video les dejo toda la información para que nos sigan por las diferentes redes sociales. Queridos, les mando un abrazo fuerte a todos. Extraño mucho a los que no hemos visto y a los que no conozco, pues les envío toda la bendición del Señor en este día y que Dios los bendiga y que Dios siga trayendo a su vida sabiduría para tomar buenas decisiones. Que Dios les bendiga.